Todo comenzó con una simple sorpresa. Mi esposo acababa de recibir un ascenso muy importante en su trabajo, y yo quería felicitarlo de una manera especial. Compré una pequeña botella de vino, preparé unas palabras bonitas y fui a su oficina sin avisarle. Pensé que sería un momento feliz, algo que recordaríamos por mucho tiempo. Pero cuando abrí la puerta de su oficina, ¿todo cambió? Escuché risas. No eran voces de compañeros celebrando. Era algo diferente. Algo que no debía estar pasando. Cuando miré dentro, vi a mi esposo con otra mujer. No era una reunión de trabajo. No era un malentendido. La forma en que se miraban lo decía todo, Ann. En ese momento sentí que mi mundo se rompía, Ann, pero lo que parecía una simple traición pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, descubrí documentos secretos, llamadas misteriosas y mensajes que mi esposo había estado ocultando durante años, Ann. De repente entendí algo aterrador. La infidelidad era solo el comienzo. Detrás de esa puerta había mentiras, secretos peligrosos y una red de personas poderosas que harían cualquier cosa para que la verdad nunca saliera a la luz. Y esa noche fue solo el inicio de una pesadilla. El mensaje llegó a las 6:43 de la tarde. Lo recuerdo con exactitud porque estaba sola en la cocina, lavando una taza que ya estaba limpia, solo para mantener las manos ocupadas. El sonido del teléfono rompió el silencio del apartamento. Un mensaje corto, frío, pero con una palabra que parecía brillar en la pantalla. Lo logré. Me ascendieron. ¡Danieru! ¡Danieru! Mi esposo, Ann, sonreí sin darme cuenta. Sentí ese orgullo automático que se construye después de años de matrimonio, de sacrificios compartidos, de noches largas escuchando quejas sobre jefes injustos y reuniones interminables. Durante años, lo había visto salir temprano y volver tarde, cansado, frustrado, a veces distante. Ese ascenso era la recompensa, o eso creía. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me senté despacio. Pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta ahí. Pensé en mí, quedándome despierta esperándolo. Pensé en las veces que le preparé café a medianoche, en las cenas frías, en los fines de semana cancelados porque el trabajo no podía esperar, en ese ascenso. También era mío, Daniel. Trabajaba en una empresa grande, de esas que presumen ética, valores y crecimiento profesional. Siempre decía que ese puesto era imposible de alcanzar sin años de confianza. Yo confiaba en él, Nunca dudé. Jamás tomé el teléfono otra vez y le escribí: Estoy orgullosa de ti. Te lo mereces. Tardó varios minutos en responder demasiado, Ann, pero no pensé nada extraño. Daniel siempre decía que, después de una buena noticia, venían las reuniones, las felicitaciones falsas, las sonrisas obligadas. El mundo corporativo, según él, era así, Ann, finalmente. Respondió en gracias. Tengo que quedarme en la oficina. Celebramos otro día, en algo se movió dentro de mí. Una pequeña decepción. Era grave. Solo ese pinchazo leve que aprendes a ignorar cuando estás casada con alguien que siempre está ocupado. Pero esa noche no quería otro día. Esa noche quería verlo. Quería abrazarlo. Quería felicitarlo mirándolo a los ojos. Miré el reloj. Todavía era temprano, Ann. Fue entonces cuando decidí sorprenderlo. Me levanté y abrí el armario. Dudé frente a la ropa. No quería algo demasiado elegante, pero tampoco casual. Elegí un vestido sencillo, azul oscuro, el que a Daniel siempre le gustó. Me maquillé poco, no por él, sino por mí. Quería sentirme segura. Fui a la tienda de la esquina y compré una botella de vino. Nada caro, nada exagerado, algo simbólico. También tomé una tarjeta pequeña. En la fila pensé que escribir. Al final, solo puse en lo logramos, porque así lo sentía. Mientras caminaba hacia el coche, el cielo empezaba a oscurecer. Las luces de la ciudad se encendían una a una. Todo parecía normal. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Durante el trayecto, pensé en Danieru, en cómo había cambiado en los últimos meses. No de forma evidente, no como en las películas. No había gritos ni discusiones grandes.
Solo detalles pequeños. Silencios más largos. El teléfono siempre boca abajo. Sonrisas ausentes. Pero el amor te enseña a justificarlo. Todo, Ann, está cansado. Es el estrés. Tan pronto, todo mejorará. Llegué al edificio cerca de las 10 de la noche. El estacionamiento estaba casi vacío. El lugar imponía respeto tan grande, moderno, con vidrios oscuros que reflejaban la ciudad. Siempre me había parecido un sitio frío ni impersonal al me sentí fuera de lugar. Entré al lobby. El guardia de seguridad levantó la vista y me observó unos segundos más de lo normal. ¿A quién busca?, preguntó. A Daniel, respondí. MIS. ¡Posa! Trabaja en el piso. 12 en el guardia. Frunció ligeramente el ceño. ¿Revisó algo en su computadora? Ese gesto tan simple fue la primera alarma. No supe leerla en ese momento. ¿A esta hora?, dijo. Sí, vengo a felicitarlo. El guardia dudó. Luego sonrió de forma tensa. Puede pasar, me entregó un pase temporal. Al tomarlo, noté que sus manos temblaban un poco. Pensé que estaba cansado. Pensé muchas cosas. Menos la verdad, caminé hacia los ascensores. El sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte. Presioné el botón. Mientras esperaba, sentí una presión extraña en el pecho. No era miedo. Era intuición. Esa voz suave que te advierte cuando algo no encaja. El ascensor subía lento. Cada piso se anunciaba con un sonido C con 5 la 8 en 10. Mi reflejo en el espejo del ascensor me miraba serio. Ya no sonreía. Acomodé el vestido. Tomé la botella con más fuerza y cuando las puertas se abrieron en el piso 12, el pasillo estaba casi a oscuras. Solo algunas luces de emergencia encendidas. La mayoría de las oficinas estaban cerradas. El silencio era profundo. Incómodo, avancé despacio. A la oficina de Daniel estaba al fondo. La reconocía por la luz tenue, que siempre dejaba encendida. A medida que me acercaba, empecé a escuchar algo, no palabras claras, o pasos. Risas suaves. Cómplices me detuve en el corazón, empezó a latirme más rápido. Sentí calor en la cara. Traté de convencerme de que estaba exagerando. Tal vez eran compañeros celebrando. Tal vez era una reunión tardía. Tal vez... Di un paso más. Las risas continuaron. Más cercanas, más íntimas. La puerta de la oficina no estaba completamente cerrada en ese momento. Aún podía haberme ido. Aún podía haber regresado al ascensor. Aún podía haber elegido no saber. Pero abrí la puerta y todo lo que creía perfecto empezó a romperse. Sin hacer ruido. A la puerta se abrió sin hacer ruido. Ese detalle quedó grabado en mi memoria porque esperaba cualquier cosa menos silencio. Pensé que la bisagra chirriaría, que alguien diría mi nombre, que el momento se rompería de forma brusca. Pero no. La puerta se deslizó suavemente, como si el lugar estuviera preparado para ocultar secretos en la luz de la oficina. Era baja, cálida, artificial, no la luz fría del trabajo nocturno, sino una luz íntima, pensada para quedarse. Lo supe al instante, aunque aún no entendía por qué di un paso adentro. El olor fue lo primero. No era el olor habitual de papeles, café viejo y aire acondicionado. Era perfume dulce, femenino, extraño. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago. No vi a nadie de inmediato. A la oficina de Daniel. Era amplia, con paredes de vidrio que daban a la ciudad. El escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado. No había documentos abiertos, ni computadora encendida. No parecía un lugar donde alguien estuviera trabajando hasta tarde. Escuché un susurro. Venía del área privada, donde Daniel tenía un pequeño sofá y una mesa baja. Un espacio que siempre me había parecido innecesario. Para reuniones informales, decía él. En ese momento entendí que no todas las reuniones eran profesionales. Avancé despacio. En cada paso se sentía pesado, como si el suelo se inclinara en mi contra. Mi respiración era ruidosa, aunque trataba de controlarla. La botella de vino
temblaba en mi mano. La tarjeta seguía intacta, doblada, con esas 2 palabras que ahora parecían una burla. Lo logramos. Doblé la esquina Annie y los vi a Daniel. Estaba de espaldas a mí. Reconocí su postura. Esa forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba, tenía la mano apoyada en el respaldo del sofá. Muy cerca de otra persona, una mujer estaba sentada, mirándolo, con las piernas cruzadas. Su mano descansaba sobre la de él. No había prisa. No había culpa. Era una escena tranquila, cómoda, repetida. El mundo se detuvo. No grité. No lloré. No me moví. A la botella. Cayó al suelo. El sonido fue seco, brutal. El vidrio no se rompió, pero el golpe fue suficiente para anunciar mi presencia. Ese ruido cambió todo. Fue el punto sin retorno a Daniel. Se giró, nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré esa expresión. No fue sorpresa, no fue miedo, fue cálculo. Como si en una fracción de segundo estuviera decidiendo qué versión de la verdad iba a contarme. ¿Qué haces aquí?, preguntó. No, hola. No, amor. No, déjame explicarte en solo eso. A la mujer también me miró lentamente, de arriba a abajo, como si me evaluara, como si ya supiera quién era yo. Eso fue lo que más me dolió. Vine a felicitarte, respondí, con una voz que no reconocí como mía. El silencio cayó pesado. Daniel miró la botella en el suelo. Luego, la tarjeta. Luego, a mí. Parecía molesto. ¿No avergonzado? Molesto. Esto no es un buen momento, dijo. Esas palabras se clavaron en mí. No un buen momento, como si hubiera llegado temprano, como si hubiera interrumpido algo legítimo. La mujer se levantó del sofá. Era más alta de lo que había pensado. Eregan Totoran Kiran no tenía prisa por irse. Eso me aterrorizó más que cualquier disculpa. Creo que ya es hora, dijo ella, mirándolo a él. Apretó la mandíbula. No ahora, respondió. Ella suspiró, como alguien cansado de esperar. Luego me miró directamente. Tú debes ser su esposa. No. Fue una pregunta. Asentí. Lentamente. Laura dijo. Trabajo con Daniel. Trabajo. ¿Qué palabra tan limpia para algo tan sucio? Daniel dio un paso hacia mí. Déjame explicarte, dijo. Al fin levanté la mano. No, respondí. No ahora. Sentía que si escuchaba una sola mentira más, algo dentro de mí se rompería para siempre. Miré alrededor. Observé los detalles que antes no había querido ver. 2 tazas de café, una chaqueta femenina colgada detrás de la puerta, un collar sobre la mesa. Todo estaba ahí, gritándome una verdad que había decidido ignorar durante meses. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Daniel abrió la boca, pero Laura habló primero. Más del que imaginas. Daniel la miró con rabia. Cállate, dijo. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, peligrosa. Siempre haces eso, respondió. Postergas lo inevitable. La tensión se podía cortar. Yo era una intrusa en una conversación que llevaba mucho tiempo ocurriendo sin mí. ¿Esto tiene que ver con el ascenso?, preguntó. Daniel me miró sorprendido. ¿Qué? El ascenso, repetí. ¿Tiene que ver con ella? Silenció. Laura ladeó la cabeza. Eres más inteligente de lo que pensé, dijo. Daniel golpeó el escritorio con la mano. ¡Basta! Ese estallido fue la primera grieta real en su fachada. Ya no era el hombre exitoso y controlado. Era alguien acorralado. Vete, Laura, dijo Naoran. Ella lo observó unos segundos. Luego tomó su bolso con calma. Esto no ha terminado, dijo. Y tú lo sabes. Antes de salir, se acercó a mí. Ten cuidado, susurró. No todo lo que brilla es un ascenso. Y se fue. La puerta se cerró detrás de ella. Daniel y yo quedamos solos. Nunca había sentido una soledad tan profunda compartiendo el mismo espacio con alguien. No es lo que parece, dijo. Cerré los ojos. Siempre es exactamente lo que parece, respondí. Se acercó más. Es solo complicado. Rey. Una risa breve, vacía. No, dije,
complicado es llegar a fin de mes. Complicado es sostener un matrimonio. Esto es una traición. Daniel pasó la mano por su cabello. Ella no significa nada. Lo miré. Entonces, significa algo peor. Dije, ¿significa que arriesgaste todo? ¿Por nada? No respondió. El silencio volvió a llenar la oficina, pero ya no era un silencio tranquilo. Era un silencio cargado, peligroso. Como si algo estuviera a punto de explotar. Tomé la tarjeta del suelo. La leí otra vez. Lo logramos. La rompí en... 2. Me voy. Dije. Hablemos. Pidió. Ya hablaste suficiente. Respondí. Salí de la oficina sin mirar atrás. Caminé por el pasillo oscuro, con el corazón golpeándome el pecho. El ascensor tardó en llegar. Cada segundo se estiraba como una tortura. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé contra el espejo. No lloré. Aún no. No sabía que esa noche lo que había visto era solo el principio, que la traición no se limitaba a una oficina, que el silencio que acababa de dejar atrás escondía algo mucho más grande, más oscuro y mortal. El ascensor descendía lentamente, pero yo sentía que caía a toda velocidad. Las luces blancas reflejaban mi rostro pálido en el espejo. Apenas me reconocía. Mis ojos estaban abiertos de más, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de ver. Me llevé la mano al pecho. El corazón latía con fuerza, desordenado, como si quisiera escapar. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, el guardia levantó la vista. Me miró con atención. Esta vez no dijo nada. Sus ojos bajaron a mis manos vacías, luego a mi rostro. Supón, no necesitaba explicaciones. Salí del edificio sin despedirme hacia el aire. De la noche, me golpeó con fuerza. Era frío, pero no me calmó. Caminé hacia el coche sin pensar, casi en automático. Al cerrar la puerta, me quedé inmóvil, con las manos sobre el volante. El silencio era absoluto, demasiado. Entonces, las risas volvieron. No estaban allí. Lo sabía. Pero las escuchaba. Igual suaves, íntimas, repetidas, como un eco atrapado en mi cabeza. Las risas detrás de la puerta, las que no debía haber escuchado nunca. Arranqué el coche y conduje sin rumbo durante varios minutos. Las calles pasaban frente a mí sin sentido. No recuerdo los semáforos ni los cruces. Solo recuerdo una pregunta repitiéndose una y otra vez. ¿Desde cuándo? Recordé pequeños momentos del pasado que ahora cobraban otro significado. Mensajes que Daniel ocultaba. Llamadas que terminaban cuando yo entraba a la habitación. Reuniones urgentes los fines de semana. Perfume extraño en su ropa. Las piezas encajaban demasiado bien. Llegué a casa pasada la medianoche. El apartamento estaba oscuro, silencioso. Entré sin encender las luces. Me quité los zapatos y los dejé donde cayeron. Caminé hasta el dormitorio y me senté en la cama. Todo seguía igual. La almohada de Daniel, su ropa en el armario, sus cosas en el baño. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. Me sentí observada. Sacudí la cabeza. Era absurdo. Estaba cansada, confundida. Pero esa sensación no desaparecía. Me levanté y revisé la puerta cerrada, a las ventanas bien aseguradas. Aún así, no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos del edificio, hasta que el teléfono vibró en un mensaje. Daniel, por favor, contesta. Tenemos que hablar. No respondía minutos después. Otro mensaje: ya no es lo que crees. Esa frase me hizo temblar de rabia. Apagué el teléfono. A la mañana siguiente, desperté con un dolor de cabeza intenso. Apenas había dormido. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, pero no pude beberlo. El estómago estaba cerrado. Al revisar el teléfono, vi varias llamadas perdidas de Daniel. También un mensaje nuevo, enviado de madrugadado. No vuelvas tarde hoy. Tenemos que aclararlo todo. No decía perdón. No decía te amo. Decía aclararlo. Decidí ir a trabajar, aunque no tenía fuerzas. Necesitaba rutina, algo que me hiciera sentir normal. Durante el día, todo me parecía distante. Las voces de mis compañeros sonaban apagadas.
Nadie sabía lo que estaba pasando en mi vida. Nadie sabía que mi matrimonio se estaba desmoronando en silencio al mediodía. Recibí un correo desconocido, sin asunto. Sin saludo. Tan solo una frase. No deberías haber ido anoche. El corazón se me detuvo. Miré la dirección del remitente. No la reconocí. Intento responder, pero el mensaje rebotó. La cuenta no existía. Sentí miedo por primera vez. No el miedo de la traición, sino otro, más profundo, más oscuro. En esa tarde, salí antes del trabajo. No quería volver a casa. Caminé sin rumbo durante horas. Necesitaba pensar. Necesitaba entender y recordé la forma en que Laura me había mirado. No como alguien sorprendida, sino como alguien preparada. Como si hubiera sabido que ese encuentro iba a suceder tarde o temprano. Ten cuidado. Eso me había dicho. ¿Cuidado de qué? Cuando regresé al apartamento, Daniel estaba allí sentado en el sofá, con el rostro cansado. Parecía haber envejecido años en un solo día. Tenemos que hablar, díjome. Quedé de pie. No quería sentarme. No quería compartir ese espacio. Habla, respondí. Daniel respiró hondo. Lo nuestro está pasando por un momento difícil. Empezó. No, lo interrumpí. No lo disfraces. Me engañaste. Bajó la mirada. Fue un error. ¿Cuántas veces? Pregunta en silencio. ¿Cuántos errores? Repetí. No importa. Dijo. Ya terminó. Lo miré con incredulidad. ¿Terminó porque te descubrí? No respondió. ¿O terminó porque ya no te sirve? Añadí. Daniel se levantó. No entiendes la presión que tenía, dijo. Todo dependía de ese ascenso. Incluso... ¿Tu matrimonio? Me miró. Y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Hay cosas que no puedo explicarte, dijo. No ahora. Ese. No ahora. Volvió a sonar como una amenaza. Entonces, dime algo. Le pedí. ¿Quién es ella realmente? Daniel dudó. Es solo una compañera de trabajo, mentía. Lo sentí en el tono. En la forma en que evitaba mirarme. Recibí un mensaje hoy. Dije. Decía que no debía haber ido anoche. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué mensaje? Preguntó. No te hagas el sorprendido. No fui yo, dijo rápidamente. Ese fue el momento en que supe que algo estaba muy mal. ¿Laura sabe dónde vivimos? Pregunté. Daniel tardó demasiado en responder. Sí, admitió. Pero no tiene nada que ver. Retrocedí un paso. ¿La trajiste aquí? No, respondió nunca. Pero ya no confiaba. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. O mejor dicho, yo no dormí. Cada ruido me despertaba. Cada sombra parecía moverse cerca de las 3 de la madrugada. Escuché algo, un sonido suave. Como una risa. Me senté en la cama, con el corazón desbocado. Escuché con atención, nada, en silencio absoluto. Me levanté y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro. Me acerqué al salón. Daniel dormía en el sofá. Respiraba profundo. No había nadie más. Volví a la habitación, pero ya no pude cerrar los ojos. A la mañana siguiente, encontré algo extraño, un papel doblado. Debajo de la puerta. No había escuchado a nadie entrar. Lo abrí con manos temblorosas. Solo 2 palabras escritas a mano. Te advertí. Las risas detrás de la puerta ya no estaban solo en mi cabeza. Ahora me seguían a él. Papel seguía en mis manos. Cuando amaneció, no recordaba haber vuelto a dormirme. Pero ahí estaba la luz entrando por la ventana, revelando cada detalle de la habitación. El mensaje seguía igual de simple, igual de aterrador. Te advertí. No tenía firma. No la necesitaba. Me senté en la cama, con el corazón golpeando lento, pero pesado. Ya no era pánico, era otra cosa. Una certeza incómoda. Alguien sabía exactamente lo que estaba pasando en mi vida. Alguien había cruzado una línea que no debía cruzar. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi pijama. Salí al pasillo. Daniel seguía dormido en el sofá, con la boca entreabierta,
como un hombre agotado por sus propias mentiras. Por primera vez en años, lo miré como a un extraño. No lo desperté. Fui a la cocina y preparé café. Necesitaba pensar con claridad, pero mi mente no dejaba de volver a ella, a Laura Na, su mirada tranquila, a su sonrisa peligrosa, a la forma en que dijo mi nombre, sin que yo se lo hubiera dicho. Tú debes ser su esposa. ¿Cómo lo sabía? Tomé el teléfono y busqué su nombre en internet. Nada relevante. Perfil profesional limpio. Demasiado limpio. Abogada corporativa. Excelente reputación. Especialista en manejo de crisis internas. Protección legal de ejecutivos. Eliminación de riesgos. Eliminación Esa palabra se quedó conmigo. Decidí ir a la empresa. No para ver a Daniel. Para verla a ella, me vestí con cuidado, como si me preparara para una batalla silenciosa. No quería parecer alterada. No quería parecer débil. Quería observar en el trayecto hasta el edificio. Fue más largo de lo normal. Cada coche que pasaba me parecía sospechoso. Cada semáforo yoyu, una pausa peligrosa. Al entrar, el mismo guardia me miró. Esta vez no ocultó su incomodidad. ¿Otra vez aquí? Preguntó. Necesito hablar con alguien de legal. Respondí. Laura, el guardia tragó saliva. ¿No trabaja hoy, seguro? Asintió. No ha venido en días. Eso no tenía sentido. Daniel había dicho que la había visto el día anterior. Agradecí y salí, pero no me fui. Me quedé observando el edificio desde afuera, sentada en mi coche. Esperé en 1 hora después. La vi salir. No llevaba ropa de oficina. Vestía de negro, gafas oscuras. Caminaba con calma, como alguien que no teme ser observada. Subió a un coche que no reconocí La seguí. No sé en qué momento tomé esa decisión. Tal vez ya estaba demasiado involucrada. Tal vez necesitaba respuestas más que seguridad. Condujo hasta una zona antigua de la ciudad. Lejos de oficinas y cafés elegantes, se detuvo frente a un edificio bajo, casi abandonado. Bajó del coche y entró. ¿La seguí? No sé en qué momento tomé esa decisión. Tal vez ya estaba demasiado involucrada. Tal vez necesitaba respuestas más que seguridad. Condujo hasta una zona antigua de la ciudad. Lejos de oficinas y cafés elegantes, se detuvo frente a un edificio bajo, casi abandonado. Bajó del coche y entró. Esperé varios minutos antes de seguirla adentro. El lugar olía a humedad y papel viejo. Subí por una escalera estrecha. Al fondo de un pasillo, vi una puerta entreabierta. Escuboso me acerqué. Ella ya sabe, decía. Laura, otra voz respondió. Masculina. Eso no estaba en el plan. Nada sale exactamente como se planea, dijo ella. Pero, ¿se puede corregir? Sentí un escalofrío. ¿Y Daniel? Preguntó la voz en Laura. Rió suavemente. Daniel es solo una pieza. ¿A una pieza? Retrocedí, sin hacer ruido. Salí del edificio con las piernas temblando. Subí al coche y respiré hondo. Lo que había escuchado confirmaba mis peores sospechas. Daniel no era el centro de todo. Era solo parte de algo más grande esa noche. Confronté a Daniel. Laura no trabaja hoy. Dije, pero la vi. Daniel levantó la vista lentamente. ¿La seguiste? Respóndeme. Exigíanse. Pasó la mano por el rostro. No entiendes quién es ella. Explícamelo. Daniel dudó. Luego habló en voz baja. Laura no debería existir. Dijo. Esas palabras me helaron. ¿Qué significa eso? No de la forma en que tú piensas. Continuó. Ella apareció cuando la empresa estaba a punto de caer. Problemas legales, fraude, demandas. Ella arregló todo. ¿Cómo? Borrando cosas, respondió. Personas en expedientes, historias. Lo miré sin parpadear. ¿Estás diciendo que encubre crímenes? Daniel no respondió. ¿O que los crea? Añadí. Ella decide quién es un problema. Dijo finalmente. ¿Y quién no sentí? Que el aire desaparecía. Y yo. Preguntó. ¿Soy un problema? Daniel se levantó de golpe. No, dijo. Jamás pero su voz temblaba. Esa noche recibí otro mensaje. Número desconocido.
Ann, deja de buscar. No respondí minutos después. Otron, algunas verdades matan. Apagué el teléfono al día siguiente. Llamé a una antigua amiga periodista. No le conté todo. Solo lo suficiente para que investigara. Horas después, me devolvió la llamada. No hay registros antiguos de Laura, dijo. Nada. Antes de hace 5 años. Es como si hubiera aparecido de la nada. ¿Eso es posible? No normalmente, respondió. A menos que alguien quiera desaparecer. Colgué con las manos frías esa misma tarde. Al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. Daniel no estaba. Entré despacio. El apartamento parecía intacto, pero algo había cambiado. El aire se sentía distinto. Revisé cada habitación. Ann, en el dormitorio, sobre la cama. Había una carpeta negra dentro. Fotos mías. De la calle. Del trabajo. De la noche anterior, en la última página, una nota escrita con la misma letra del papel. Te dijimos que no debía existir. Comprendí entonces que Laura no solo había entrado en Mi matrimonio. Había entrado en mi vida y no pensaba salir. La carpeta negra pesaba más de lo que parecía, no por su tamaño, sino por lo que contenía. La sostuve con ambas manos durante varios segundos antes de atreverme a cerrarla. Las fotografías seguían ahí dentro, como si pudieran salir solas, como si tuvieran vida propia. Imágenes mías caminando, hablando por teléfono, entrando y saliendo de lugares que creía seguros a alguien. Me había estado observando durante semanas. Tal vez meses. Miré el apartamento con otros ojos. Cada rincón parecía vulnerable. Las paredes, demasiado delgadas. Las ventanas, demasiado grandes. Mi hogar ya no era un refugio. Era un escenario. La Daniel no contestó. Él escribió un mensaje corto. ¿Qué es esto? Nada. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Si Laura quería asustarme, lo estaba logrando. Pero también había cometido un error en mí. Había dejado pruebas. Y yo ya no estaba dispuesta a callar. Guardé la carpeta en mi bolso. Salí del apartamento y bajé al estacionamiento. Antes de subir al coche, miré a mi alrededor. No vi a nadie, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Conduje hasta un lugar público, lleno de gente. Un café cerca de una avenida principal. Necesitaba testigos. Necesitaba ruido. Pedí un café que no probé. Saqué la carpeta y revisé las fotos con más atención. No eran simples seguimientos. Algunas imágenes tenían fechas y horas escritas a mano. Otras estaban marcadas con círculos rojos. Como si alguien evaluara mis rutinas. En el fondo de la carpeta encontré algo más. Un documento. No era una fotografía. Era una copia de un informe interno de la empresa de Daniel. Reconocí el logo de inmediato. El título me hizo contener la respiración. Investigación confidencial. Desvío de fondos. En Pecaría. El documento hablaba de transferencias irregulares, cuentas falsas, empresas fantasma, nombres borrados, fechas alteradas. Pero un nombre aparecía repetido varias veces, apenas visible, bajo el corrector blanco. Daniel. Sentí una mezcla de náuseas y furia. No era solo una infidelidad. No era solo una relación secreta. Era un crimen. Mi esposo no había ascendido por mérito. Había ascendido porque alguien había limpiado su camino. A Laura, el teléfono. Vibró un número desconocido. Contesté. Deja la carpeta donde la encontraste, dijo una voz masculina. Esto no te conviene. ¿Quién eres? Pregunté. ¿Alguien que intenta ayudarte? Respondió. Daniel cruzó una línea. Tú no tienes por qué pagar. Ya estoy pagando, dije. Díganme la verdad. Silencio. La verdad es más grande de lo que crees, dijo finalmente. Y más peligrosa. A la llamada se cortó a mí. Quedé mirando el teléfono. Las manos me temblaban. Sentía que estaba atrapada en una red que no entendía del todo, pero algo era seguro. Daniel no era una víctima. Era parte del problema en esa noche. Daniel volvió al apartamento. Entró despacio, como si temiera encontrarme esperándolo. Me miró con cautela. Yo estaba sentada en la mesa del comedor. La carpeta negra estaba frente a mí. Se quedó inmóvil. Explícamelo, dije a Daniel. Cerró la puerta con cuidado. Se acercó lentamente. ¿De dónde sacaste eso? Importa, respondí.
Quiero la verdad. Ann se sentó frente a mí. Por primera vez, parecía realmente derrotado. Empezó hace 3 años. Dijo, la empresa estaba perdiendo dinero. Ann mucho. Algunos directivos desviaban fondos. Yo lo sabía. ¿Y qué hiciste? Pregunté. Nada. Respondió. Al principio, Ann bajó la mirada. Luego, me ofrecieron una opción. Continuó. O denunciaba y me Destruían. O cooperaba. ¿Cooperar cómo? Firmando documentos. Aprobando transferencias. Cerrando los ojos. ¿Y Laura? Daniel respiró hondo. Ella apareció cuando todo se salió de control. No trabajaba oficialmente para la empresa. ¿Era externa? ¿Una solucionadora? Preguntan asintió. Ella hacía desaparecer problemas demandados. Empleados, pruebados, personados. Dije. En voz baja Daniel no respondió. Ann, ese silencio fue suficiente. ¿Y tu relación con ella? Preguntó. ¿También era parte del trato? Daniel cerró los ojos. Al principio no. Dijo luego. Se volvió una forma de control. Ann, sentí un escalofrío. ¿Te acostabas con ella porque querías o porque tenías miedo? Ambas, respondió Ann. Levanté de golpe. Me mentiste todos los días, dije. No solo como esposo. Como ser humano intenté protegerte, dijo él. No, respondí. Te protegiste a ti. A ti, Ann Daniel. Se llevó las manos a la cabeza. Si esto sale a la luz, no solo yo caeré, dijo. Hay gente peligrosa involucrada. Ya lo sé, respondí. ¡Están siguiéndome! Ann Daniel levantó la vista. Alarmado. ¿Qué? Le mostré las fotos a Ann, su rostro se descompuso. Esto es malo, murmuró. Muy malo. Entonces dime, le exigí. ¿Quién manda realmente? Daniel tardó en responder. Laura no trabaja sola, dijo. Ella responde a alguien más arriba. ¿Quién? No sé su nombre, respondió. Solo sé que cuando alguien se convierte en un riesgo, desaparece Ann, la palabra. Quedó flotando en el aire. Desaparece Ann esa noche. No dormimos. Hablamos hasta el amanecer. Daniel confesó más de lo que quería. Nombres incompletos. Reuniones secretas. Transferencias nocturnas. Amenazas veladas. Aun cuando el sol salió. Yo ya no era la misma persona que había ido a felicitar a su esposo por un ascenso. Era alguien que sabía demasiado Ann al mediodía. Recibí otro mensaje en esta vez, con una foto adjunta en era Daniel, entrando a su coche. La hora marcada. Hace 5 minutos son debajo. Un texto en última oportunidad. Mira, Daniel. Estaba en la ducha. No había salido, ¿no? Entonces, entendí algo terrible. Había más de un Daniel en esta historia, y alguien estaba a punto de hacer que pagara. Con su vida, el mensaje seguía brillando en la pantalla. Cuando Daniel salió del baño, tenía el cabello mojado, una toalla alrededor del cuello, y esa expresión cansada que durante años confundí con honestidad. Caminó hacia mí sin notar mi rostro, sin ver que algo ya se había quebrado del todo. ¿Quién era? Preguntó. Te vi mirar el teléfono. Levanté la pantalla lentamente y se la mostré. Ann Daniel se quedó inmóvil. La foto lo mostraba con claridad. Anel, esa misma mañana, entrando a su coche en el estacionamiento del edificio. La hora coincidía. El ángulo era perfecto. Demasiado perfecto para ser casual. Eso es imposible, dijo en un susurro. Yo no he salido. ¿Alguien quiere que creamos que sí? Respondí. Ann Daniel se sentó con dificultad, como si las piernas ya no le respondieran. Esto es una advertencia, murmuró. No es para ti, es para mí. ¿Qué significa última oportunidad? Pregunté en Daniel. No respondió De inmediato. Se frotó el rostro, respiró hondo, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo puro en sus ojos. Quieren que me vaya, dijo. Que desaparezca. Que cargue con todo. ¿Y si no lo haces? Daniel me miró. Entonces alguien va a morir. El silencio se volvió insoportable. ¿Yo? Pregunté. No, respondió rápido. Tú no. Nunca tú no me tranquilizó. Al contrario. Entonces, ¿quién? Insistida en Daniel, bajó la mirada.
John, pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. ¿Estás diciendo que planean matarte? Pregunté. No lo llamarían así, respondió. Lo llamarían un accidente. A la palabra me atravesó como un cuchillo en accidente. ¿Desde cuándo sabes esto? Preguntó. Desde hace meses, admitió, pero pensé que podía controlarlo. Pensé que mientras cumpliera, mientras no hiciera ruido, hasta que yo aparecí. Dije a Daniel, no lo negó en esa tarde, intenté convencerlo de ir a la policía, de huir, de denunciar. Cualquier cosa menos quedarse inmóvil, esperando lo inevitable. No entiendes, decía. Esto no es un crimen común. No es una persona, es una red. Toda red deja huellas, respondí. Y todo el que intenta seguirlas, desaparece, replicó. Discutimos durante horas. Ninguno gritó. No hizo falta. El miedo lo ocupaba todo Ann. Al anochecer, Daniel recibió una llamada. Ann no contestó. El teléfono vibró una y otra vez hasta que la pantalla se apagó. Tengo que ir, dijo finalmente. ¿A dónde? Pregunté. A cerrar esto, respondió. Si no, voy. Vendrán aquí. No te vayas. Le pedí. Me miró con una mezcla de culpa y ternura. Siempre supe que esto terminaría mal, dijo. Solo no pensé que te arrastraría conmigo. Ann tomó las llaves del coche. Daniel, dije. Mírame, se detuvo. Si no vuelves, continué, voy a hablar con todos. Con quien sea. Asintió lentamente. Eso es lo que temen, dijo. Por eso aún estás viva. Salió sin decir adiós. La noche avanzó, con lentitud cruel. Me senté en el sofá, mirando la puerta. Cada ruido del edificio me hacía saltar. Cada coche que pasaba me parecía el suyo. A las 11. Recibí otro mensaje en número desconocido. Ya salió. A las 11:15. ¿Otro en todo? Sigue el plan. Intenté llamar a Daniel. Sonaba, pero no contestaba a las 11:32. Sonó el teléfono. Esta vez no fue un mensaje. ¿Es la esposa de Daniel? Preguntó una voz formal. Sí, respondí. Con el corazón en la garganta, le llamamos de la policía. Su esposo ha tenido un accidente. El mundo se volvió silencioso. ¿Dónde? Pregunté. En la carretera del norte. Su vehículo se salió del camino y chocó contra una barrera. ¿Está vivo? La pausa fue mínima suficiente. Lo siento, dijo la voz. Falleció en el lugar. No recuerdo haber colgado. No recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo el suelo frío y mi respiración descontrolada. Daniel estaba muerto. Horas después, me encontré en una sala blanca, rodeada de extraños. Un oficial me explicó lo ocurrido con palabras neutras, ensayadas. No hubo otros vehículos involucrados, dijo. Parece que perdió el control. ¿Frenó? Pregunté. El oficial dudó. No hay marcas claras, respondió. Lo estamos investigando. En esa frase no significaba nada y me entregaron sus pertenencias, cartera, llaves, teléfono. Todo parecía intacto. Demasiado intacto. Cuando me quedé sola, revisé su teléfono. Estaba bloqueado. Pero había una notificación visible, llegada minutos antes del accidente en un mensaje sin remitente. En buen viaje. El funeral fue pequeño, discreto, demasiado rápido. Nadie de la empresa asistió. Nadie importante. Solo silencios incómodos y miradas esquivas. A Laura no apareció. 3 días después. Un hombre llamó a mi puerta. Soy investigador privado, dijo. Daniel me contrató. Sentí que el aire regresaba de golpe. ¿Para qué? Pregunté. Por si algo le pasaba, respondió. Me dejó instrucciones claras. ¿Y pruebas? Me entregó una memoria USB. Dijo que solo debía dársela si ocurría un accidente, añadió. Y que usted sabría qué hacer. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Daniel había sabido. Había previsto su final. Conecté la memoria al ordenador. Había audios, documentos, correos, grabaciones ocultas. Y un archivo titulado la noche del accidente. Lo abrí a la voz de Daniel. Llenó la habitación. Si estás escuchando esto, decía, significa que no lo logré. No fue un accidente. Nunca lo fue. Me cubrí la boca para no gritar. Quieren cerrar todo conmigo dentro.
continuaba. Pero cometieron un error. Te subestimaron. El archivo terminó con una frase que me heló la sangre. Ahora te toca a ti. Apagué el ordenador, miré alrededor del apartamento. Vacío, Daniel había muerto. Pero la verdad, acababa de despertar en el apartamento. Ya no se sentía vacío. Se sentía vigilado, Anne, desde la muerte de Daniel. Cada sonido tenía un peso distinto. El ascensor, los pasos en el pasillo, incluso el zumbido del refrigerador parecían mensajes cifrados. No estaba sola. Lo sabía. No porque hubiera visto a alguien, sino porque alguien quería que lo supiera. La memoria USB descansaba sobre la mesa, como un animal dormido. No la había vuelto a tocar desde la noche anterior. Escuchar la voz de Daniel había sido demasiado. Necesitaba tiempo. O al menos eso me decía a mí misma. Pero el tiempo ya no estaba de mi lado. Anne, encendí el ordenador otra vez. Esta vez, con las persianas cerradas. Revisé los archivos con cuidado. Había carpetas etiquetadas con fechas, nombres incompletos, códigos que no entendía. Todo estaba organizado. Daniel había planeado esto durante meses en uno de los audios. Estaba marcado como no confiar. Lo abrí. Si algo me pasa, decía Daniel, van a decir que fue un accidente. Luego, van a buscarte a ti. No para matarte al principio, para observarte. Para medir que sabes, sentí un escalofrío. Van a dejar pistas falsas. Continuaba. Para que dudes. Para que parezca que tú eres el problema. Pausé el audio. Eso ya estaba pasando antes del accidente. La policía había sido cordial, pero distante. Demasiado correcta. Me hicieron las mismas preguntas varias veces. ¿A qué hora salió Daniel? Si discutimos. Si estaba alterado. Si había tomado algo. ¿Tenían problemas matrimoniales? Me preguntó uno de los agentes. Como cualquier pareja, respondí. Anotó algo. ¿Sabía usted que su esposo estaba siendo investigado por irregularidades financieras? Esa fue la primera vez que sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No oficialmente, dije. Me enteré después. El agente levantó la vista. Interesante. Murmuró a nada más Anne. Desde ese momento, Supe que yo ya no era solo la viuda. era una posible coartada. Oh, peón, una sospechosa conveniente esa noche. Al salir a tirar la basura, noté un coche oscuro estacionado al otro lado de la calle. No era la primera vez que lo veía. Tampoco la segunda. Cuando regresé al edificio, el coche seguía ahí en subir rápido. Cerré con doble llave. A minutos después, recibí un correo. Sin asunto. Ante, están mirando. No respondí. Abrí el audio siguiente. No confíes en la policía, decía Daniel. No todos están comprados, pero basta con uno sentir rabia. Rabia por todo lo que no me dijo en vida. Por haberme dejado sola con esta carga, ¿eh? A la mañana siguiente, encontré algo nuevo. Una notificación del banco. Una transferencia sospechosa. A una cuenta a mi nombre. Una cantidad grande. Demasiado grande y fui al banco de inmediato. Debe ser un error, dije. Yo no autoricé esto. La empleada revisó la pantalla. La transferencia viene de una cuenta asociada a su esposo, respondió. Con su firma digital. Eso es imposible. Dije, está muerto. La mujer me miró con incomodidad. El sistema no lo sabe. Dijo Salí del banco, con las manos temblando. Ahora había dinero sucio a mí. ¡Hombre! Eso no era casualidad. Eso era una trampa. Esa tarde, la policía volvió a llamarme. Necesitamos que venga a la comisaría, dijeron. ¿Hay nuevas preguntas? ¿Soy sospechosa? Pregunté en silencio. Solo queremos aclarar algunas cosas, respondieron. No fui en su lugar. Llamé al investigador privado. El hombre que me había entregado la memoria, lo están haciendo, le dije. Están intentando implicarme. Lo sé, respondió. No eres la única. ¿A qué se refiere? 2 personas relacionadas con el caso de tu esposo han muerto en circunstancias similares. Dijo, accidentes han caídas. Sobredosis tragué saliva. ¿Y la policía? Cerró los casos rápido, respondió. Demasiado rápido en esa noche. El coche oscuro volvió a aparecer en esta vez. Alguien bajó no. Llamó a la puerta.
No hizo ruido. Simplemente dejó algo en el buzón en un sobre en dentro. Una copia impresa de un correo que yo había enviado a mi amiga periodista. Uno que creía privado debajo. Una nota, sabemos con quién hablas. Me senté en el suelo, Ann. Ya no era intimidación. Era control. Encendí el ordenador y abrí otro archivo de la memoria en plan B. El audio comenzó con la voz de Daniel, más firme. Si llegas hasta aquí, significa que ya no puedes esconderte. Decía, yo no pude en tú. Si puedes. Si haces lo correcto. No busques justicia. Continuaba. Busca exposición. La única forma de sobrevivir es que todos miren. Entendí entonces. Ellos operaban en la sombra. El silencio era su arma. Si hablaba, me destruirían. Si no hablaba, me borrarían. Esa misma noche, alguien tocó la puerta en 3 golpes secos. Policía, dijo una voz a Miré por la mirilla. Era el mismo agente que me había interrogado. Antes no abrí. Sabemos que estás ahí, dijo. Solo queremos ayudarte. Déjenlo por escrito. Respondí desde dentro en silencio. Luego, una frase que no olvidaré nunca. No te conviene jugar a esto sola, Anse. Fueron a minutos después. Recibí un mensaje en número desconocido, en última advertencia. Miré la memoria USB. Daniel había muerto por guardar silencio demasiado tiempo. Yo no pensaba cometer el mismo error. Apagué las luces. Tomé el ordenador. Guardé la memoria. Salí por la escalera trasera del edificio, con el corazón golpeando fuerte. No sabía a dónde iba. Solo sabía una cosa. Desde ese momento. Cada paso que diera podía ser el último en la ciudad. Dormía cuando salí del edificio, por la escalera trasera. No llevé equipaje, solo el ordenador, la memoria USB y el teléfono apagado. Aprendí rápido que cualquier cosa conectada podía ser usada en mi contra. El aire nocturno estaba frío, pero me mantuvo alerta. Cada sombra parecía moverse. Cada coche que pasaba, una amenaza posible. Caminé varias cuadras antes de subir a un taxi. A la estación vieja, el conductor me miró por el retrovisor. ¿Estás segura?, preguntó. No hay mucho por ahí a esta hora. Justamente. Respondían durante el trayecto, mi mente no paraba. Daniel tenía razón. Ellos controlaban el silencio. Archivos enterrados. Accidentes oportunos. Personas desacreditadas. No necesitaban matar a todos, solo a los suficientes. Llegué a un edificio abandonado, donde la señal era débil y las cámaras escasas. Me senté en el suelo, apoyada contra una pared, y encendí el ordenador, sin conectarlo a ninguna red. Revisé de nuevo los archivos. Había uno que no había abierto a entrega. Era un video, La imagen era inestable. Daniel aparecía sentado frente a la cámara. Parecía más delgado, más cansado, pero sus ojos estaban firmes. Si estás viendo esto, dijo, significa que ya no pueden detenerme. ¿O que ya es demasiado tarde? Tragué salivao. Todo lo que hice fue por miedo. Continuó. Miedo a perderlo todo. Miedo a que te destruyeran conmigo. Laura no es el principio. Es solo la cara visible. Hizo una pausa. La red funciona así. Crean el problema. Luego venden la solución. Fraudes controlados. Demandas manipuladas. Ascensos comprados. Y cuando alguien duda, lo convierten en un ejemplo. El video cambió de ángulo. Aparecieron documentos, nombres, fechas cuentas empresas fantasma, pagos cruzados. Esto no es solo una empresa, dijo. Es un sistema. Y si cae uno, arrastra a muchos. Apagué el video. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara por primera vez desde el accidente. Daniel no me había dejado esto para huir. Me lo había dejado para hablar. Encendí el teléfono, pero no mi línea habitual. Usé un chip que había comprado meses atrás para emergencias. Marqué un número que llevaba horas dudando en llamar a mi amiga periodista. Contestó al segundo tono. Sabía que llamarías, dijo. No puedo reunirme en persona. Respondí. No aún. Lo sé, dijo. ¿Están moviéndose rápido? Tú explica todo. La memoria. Los audios. El video. El accidente.
Las amenazas. No me interrumpió ni una sola vez. Esto es grande, dijo al final. Demasiado grande para publicarlo sola. Entonces, no lo publiques sola. Respondí. Públicalo todo en silencio. Si hacemos esto, dijo, no habrá marcha atrás. Nunca la hubo. Respondí. Acordamos un plan. Copias encriptadas. Entregas simultáneas. Medios distintos. Si algo me pasaba, el material saldría igual. Eso era lo que Daniel había querido. Salí del edificio antes del amanecer. Cambié de taxi 2 veces. Caminé me mezclé con la gente. Volví a sentirme invisible. Pero ya no debí al mediodía. El primer artículo salió en línea. No mencionaba mi nombre. No mencionaba a Daniel directamente. Hablaba de una red, de ascensos irregulares, de accidentes repetidos, de una figura legal sin pasado. Claro, Laura, las reacciones no tardaron en redes. Algunos negaban todo. Otros exigían explicaciones. La empresa emitió un comunicado genérico. La policía anunció una revisión interna. Era exactamente lo que Daniel había predicho. En esa tarde, recibí una llamada número oculto. Has cometido un error, dijo una voz femenina. Laura. No, respondí. El error fue subestimarme. No sabes con quién te enfrentas, dijo. Esto no va a terminar bien para ti. Para mí ya terminó. Respondí. Tú eres la que sigue atrapada. Colgó horas después. El segundo artículo salió, esta vez con documentos, audios editados. Fechas en coincidencias imposibles de ignorar. A un fiscal anunció una investigación formal. La empresa suspendió a varios directivos. El nombre de Daniel apareció por primera vez. Esa noche, alguien intentó entrar en el lugar donde me escondía. Escuché pasos. Una puerta forzada. Voces bajas. No entraron a la habitación. Equivocada por casualidad. Corrían salí por una ventana trasera y me perdí entre calles estrechas. No miré atrás. No tenía que hacerlo al amanecer. Vi las noticias desde una pantalla en una tienda detenida. Una asesora legal en relación con múltiples encubrimientos. Laura no sentía alivio. Soroga Sancho. Sabía que no estaba sola. Nunca lo había estado. Laura era una pieza importante, pero no la última. Horas después, me llamó el investigador privado. Lo logramos, dijo. Encontraron pruebas en su teléfono. Mensajes, instrucciones, amenazas. ¿Sobre Daniel? Pregunté. Sí, respondió. El accidente ya no se considera accidente. Encerré los ojos a Daniel. No volvería. Pero su voz, su miedo y su culpa habían servido para algo esa noche. Me senté frente a la cámara, no para grabar un mensaje privado, para contar mi historia. Miré directo al lente y hablé despacio, con claridad. No lloré. No grité. No pedí compasión. Dije la verdad. Cuando terminé, apagué la cámara. Sabía que, desde ese momento, ya no podían devolverme al silencio. La verdad había salido a la luz y ahora alguien tendría que pagar el precio. La noticia se difundió como un incendio. Incontrollable. Desde el momento en que los primeros artículos se publicaron, la ciudad, los medios y las redes sociales estaban en vilo. La historia de Daniel, Laura y la red de corrupción legal había capturado la atención de todos. Nadie podía creerlo. Nadie quería creerlo. Pero las pruebas eran irrefutables en documentos, audios, videos y registros financieros. Todo perfectamente organizado por Daniel. Y finalmente expuesto gracias a mí, a pesar del miedo que aún me acompañaba. Me di cuenta de que ahora tenía algo que antes me faltaba en control. No total, pero suficiente para moverme con inteligencia. Había dejado que el miedo me gobernara semanas atrás. Ahora era hora de usarlo a mi favor. La policía me contactó oficialmente. Esta vez no eran solo interrogatorios formales ni preguntas evasivas. Trajeron un equipo completo: fiscales, investigadores privados y analistas financieros. Todos me miraban con cautela, pero también con respeto. Había pasado de ser héroe viuda sospechosa a la testigo clave. Señora,
dijo uno de los fiscales. Necesitamos que nos acompañe a presentar su testimonio completo. Cada detalle, cada conversación, cada archivo. No podemos garantizar su seguridad fuera de este proceso, pero dentro estará protegida Nascenti. Había esperado este momento durante semanas. Cada paso que había dado desde la muerte de Daniel me había llevado hasta aquí. Cada amenaza, cada mensaje, cada noche sin dormir, Cada escondite improvisado. Todo había valido la pena. El juicio comenzó un mes después. Laura estaba presente, escoltada por oficiales de seguridad. Su rostro era frío, impenetrable, como si nada de lo que sucedía la afectara. Ella confiaba demasiado en su propia red, o subestimaba la mía. El tribunal estaba lleno de periodistas, cámaras y curiosos. La tensión era palpable. No era solo un juicio, era la exposición de un sistema que había operado durante años en la sombra. La corrupción, las amenazas, los accidentes disfrazados de accidentes. Todo saldría a la luz en mi turno. Llegó. Caminé hacia el estrado con la carpeta negra y la memoria USB en la mano. Cada paso resonaba en la sala. Cada mirada se posaba sobre mí. Tomé aire y comencé. Mi nombre es, dije, con la voz firme, y estoy aquí para contar la verdad sobre lo que le pasó a mi esposo y sobre la red que operaba detrás de Elan. Mostré los documentos, los audios y los videos. Cada prueba se presentó cuidadosamente. Cada detalle era verificado por los fiscales en tiempo real. Las reacciones de los presentes fueron intensas. Murmullos, jadeos, miradas de incredulidad. A Laura intentaba mantener la calma, pero noté cómo sus manos temblaban levemente. Su fachada de control empezaba a resquebrajarse. Señora, dijo el juez, proceda a narrar los hechos desde el principio. Comencé desde la noche en que fui a felicitar a Daniel por su ascenso. Relaté cada sospecha, cada mensaje, cada encuentro sospechoso, cada descubrimiento que me llevó a descubrir la relación con Laura y el alcance de la red. Conté sobre la carpeta negra, los documentos internos, la memoria USB, el accidente y las amenazas. Hablé del miedo, del seguimiento, de los coches oscuros, de los correos y mensajes desconocidos. Hablé de cómo Daniel había planificado todo para que yo pudiera exponer la verdad. Incluso, desde la muerte, cada palabra estaba medida, cada emoción contenida, pero genuina. Cada detalle reforzaba la narrativa de que yo no era culpable ni parte de la red. Solo había tenido la valentía de hablar a Yongol. Los fiscales presentaron los documentos financieros en transferencias ilegales. Cuentas fantasma. Empresas registradas a nombres inexistentes. Cada archivo estaba vinculado a Laura y a otros miembros de la red. Cada evidencia llevaba a una línea clara de responsabilidad. Cuando terminé mi testimonio, Laura fue llamada a declarar. Su interrogatorio fue intenso. Cada pregunta que los fiscales hacían parecía desarmarla poco a poco. Intentó justificar las transferencias y los encubrimientos como medidas corporativas o errores administrativos. Pero las pruebas hablaban por sí mismas. Los audios de Daniel, su voz explicando los métodos y las amenazas eran irrefutables. ¿Era consciente de los riesgos que corrían las personas involucradas?, preguntó un fiscal. ¿Sabía que sus acciones podían causar daño o incluso la muerte? Laura vaciló. No, respondió finalmente. No se trataba de eso. Entonces, ¿cómo explica los accidentes de empleados y asociados que resultaron casuales?, insistió el fiscal en silencio. No puedo, murmuró. Ese momento marcó un punto de quiebre. La sala estaba en tensión absoluta. Los periodistas tomaban nota frenéticamente. Incluso algunos observadores externos parecían impactados en los testigos que la red había manipulado o intimidado. Comenzaron a declarar. Algunos lo hicieron bajo protección. Otros, gracias a la presión mediática y a la exposición de la red, decidieron hablar. Cada historia se sumaba al mosaico de culpabilidad. Cada declaración confirmaba que Laura y sus asociados habían operado con total impunidad durante años. El juicio se prolongó durante semanas. La evidencia era abrumadora,
y la estrategia de defensa de Laura se debilitaba cada día más. Su equipo legal trataba de desestimar pruebas, cuestionar fechas y alegar manipulación, pero cada intento era refutado con registros y documentos digitales, perfectamente conservados por Daniel y presentados por mí y los fiscales. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba llena. Los ojos de todos estaban fijos en el juez mientras leía la sentencia. Se declara a la acusada Laura culpable de fraud, encubrimiento, manipulación de pruebas y amenazas a testigos. Se dictan medidas penales adicionales por coacción y complicidad en los accidentes que resultaron en la muerte de Daniel. El murmullo fue inmediato. Algunas personas aplaudieron en silencio, otros lloraban. Laura permaneció inmóvil, impasible por fuera, pero con la mirada llena de rabia contenida. Por primera vez, desde que todo comenzó, sentí alivio, pero no alegría. La justicia había empezado, pero el daño ya estaba hecho. Daniel ya no estaba. La red había controlado vidas y mentes, y aunque Laura había caído, otros miembros aún podían existir, ocultos, esperando la oportunidad de volver a surgir. En el investigador privado me entregó un sobre esa noche. Dentro había nombres de otras personas involucradas y rutas de transferencia de fondos. Era el inicio de otra investigación, más amplia, que todavía no se cerraría. Daniel había dejado todo preparado para que yo pudiera continuar. Si decidía hacerlo al salir del tribunal, la luz del sol parecía diferente, no más opresiva, no más amenazante. La verdad había salido a la luz, y la justicia había comenzado su curso. Pero la experiencia me había cambiado para siempre. Ya no podía confiar en las apariencias, ni en las palabras, ni en los gestos. Mientras caminaba hacia mi coche, comprendí algo que Daniel me había enseñado incluso después de su muerte. La valentía no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo. Y yo lo había hecho, pero todavía quedaba una última pieza de este rompecabezas. Alguien estaba observando, y yo estaba lista para enfrentar la última traición la noche antes de la sentencia final. No pude dormir. La ciudad parecía más silenciosa que nunca. Cada luz que parpadeaba en la calle, cada sombra proyectada por los postes de luz, parecía un aviso. Sabía que Laura había caído, pero también sabía que no estaba sola. La red no desaparecía con un juicio. La red seguía allí, entre las sombras, observando. Esperando, me senté frente al ordenador, revisando una vez más los archivos que Daniel me había dejado. Cada documento, cada audio, cada mensaje de advertencia era un recordatorio de lo que había enfrentado, pero también eran armas. Armas que podía usar para protegerme y para exponer cualquier intento de silenciarme. De repente, mi teléfono vibró. Número desconocido. ¿Crees que terminó? Mi corazón se detuvo. Sabía que no era una amenaza cualquiera. Era alguien que conocía mis movimientos, mis planes y mis decisiones. Escribí con calma: depende de ti. Muéstrate o desaparece. Pasaron minutos interminables. Entonces, la llamada llegó. Una voz fría, calculadora, femenina. No sabes con quién te estás jugando, dijo Laura. Creíste que me atraparon, pero solo me retrasaron. El mundo sabe la verdad, respondí. El juez, los fiscales, los medios, todos. Ya no tienes control. ¿Control? Siempre lo tendré mientras existan piezas que tú no ves. Colgó. Mi piel estaba erizada. No era solo la red. Era Laura, y sabía que la última traición estaba por llegar a la mañana siguiente. El tribunal estaba lleno de expectación. Los medios se habían multiplicado. La sentencia final estaba a punto de ser anunciada. Caminé con paso firme hacia la sala, sintiendo que cada mirada sobre mí era un recordatorio de todo lo que había pasado. Cada paso resonaba con ecos de miedo, pero también de determinación. El juez se levantó, las manos sobre la mesa. La sala guardó silencio. Laura estaba allí, escoltada, con la mirada desafiante, como si la caída no le importara, pero algo en sus ojos denotaba inquietud. Sabía que había subestimado a alguien. A mí, señora Laura,
dijo el juez. La corte ha considerado todas las pruebas, testimonios y evidencias presentadas. No solo se ha comprobado su participación en fraudes financieros, encubrimientos y amenazas, sino también en la manipulación de los accidentes que resultaron en la muerte de Daniel. Las palabras del juez eran claras y devastadoras. Se la condena a 20 años de prisión. Se abrirá investigación completa para identificar a todos los implicados en esta red de corrupción. Un murmullo recorrió la sala. Algunos lloraban, otros aplaudían discretamente. Laura permaneció inmóvil, la mandíbula tensa, los ojos clavados en mí por un instante que pareció eterno. Su imperio de miedo se había derrumbado, al menos ante el ojo público, pero yo sabía que eso no era suficiente. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, regresé a mi apartamento temporal. La puerta estaba cerrada, pero no había señales de que alguien hubiera intentado entrar. Al principio respiré aliviada, hasta que vi el correo electrónico en mi ordenador en una notificación sin remitente. Con asunto vacío, lo abrí con precaución. Era un mensaje de texto simple. No termina aquí. ¿Nunca termina? Observa. Junto al mensaje, un archivo adjunto. Lo abrí y mi sangre se congeló. Era un video. Daniel estaba en el pero no solo él. Otra figura aparecía detrás de él. Difuminada, una sombra familiar pero irreconocible. Daniel hablaba, con la voz temblorosa. Si esto llega a manos de alguien, asegúrate de que sepan que la verdadera amenaza no es Laura Né. Es quien mueve los hilos. Desde arriba mi corazón se aceleró. Daniel había anticipado más de lo que yo había entendido. Laura era solo una pieza visible. La verdadera red estaba más arriba, más poderosa, y había quedado intacta hasta ese momento. El investigador privado me llamó inmediatamente después. ¿Viste el video?, preguntó con urgencia. Es más grande de lo que creíamos. La red tiene tentáculos en la política, empresas y sistemas legales. Laura era solo un peón. Y ahora saben que estamos investigando. ¿Qué hacemos?, pregunté, con la voz temblando. La corte la ha condenado. ¿No es suficiente? No para quienes realmente mandan. Ellos no caerán con Laura Ann. Y si alguien intenta revelar más, pueden desaparecerlo, dijo. Daniel lo sabía en esa noche. Tomé una decisión. Daniel me había dejado las armas en documentos, audios, pruebas. Era hora de usarlas. No solo para Laura, sino para la red completa. No podía confiar en la policía ni en las instituciones. La exposición pública sería nuestra defensa en Encendí la cámara. Esta vez, no era un testimonio para la corte. Era un mensaje directo, una grabación pública que iría a todos los medios, redes y periodistas independientes. Mi esposo fue víctima de una red de corrupción y manipulación. Comencé. La justicia comenzó con Laura, pero la red sigue viva. Quienes creyeron que podían ocultar la verdad, deben saber que estamos observando, que estamos documentando cada movimiento. No nos detendremos hasta que la justicia llegue a todos los responsables. Subí los documentos, los audios, los registros financieros, cada prueba cuidadosamente encriptada, accesible a cualquier periodista que quisiera verificar la información. Después, me senté. La ciudad estaba silenciosa. Por primera vez en meses, respiré profundamente. Sabía que había dado el primer golpe definitivo. Laura estaba condenada. La verdad se había expuesto. Y la red comenzaba a tambalearse, pero también sabía algo más. La última traición nunca es la que esperas. La verdadera amenaza aún estaba ahí fuera. Y ahora sabía que debía seguir vigilante. Daniel me había enseñado que el miedo podía ser transformado en fuerza, y que la valentía real era avanzar, incluso cuando la oscuridad parecía infinita. Miré la memoria USB por última vez. No solo contenía secretos, contenía poder, contenía justicia, contenía la voz de Daniel, su sacrificio y su esperanza de que alguien continuara la lucha. Apagué la cámara, respiré hondo y salí al balcón. La ciudad brillaba bajo la noche. La verdad había salido a la luz. La última traición había sido revelada. Y aunque el peligro aún existiera, yo estaba lista para enfrentarlo, porque ahora entendía algo que Daniel me había dejado claro.
No se trata de quién cae primero, se trata de quién sobrevive para contar la verdad.